cordial saludo para todos, bienvenidos a este podcast, El papel del Estado en la educación y las políticas públicas. Un espacio en el cual exploraremos temas relevantes para nuestra sociedad. Mi nombre es Dalila Gisette Realpe Mora, docente de la Institución Educativa La Paz del municipio de Los Andes, y en compañía de mi compañero Diego Patiño, de mis compañeros José Manuel Delgado y Alba Oliva Bravo, tocaremos un tema muy importante para nuestra sociedad, así que prepárense para una conversación interesante y esclarecedora. Bueno, profe Diego, entremos en materia. Entonces, permítame señalar lo siguiente: el Estado es el conjunto de relaciones económicas, sociales y de poder, recordando que el Estado, según la Real Academia de la Lengua, corresponde a una forma de organización política dotada de poder soberano e independiente que integra la población de un territorio. Pero es importante preguntarnos cuáles son las responsabilidades del Estado frente a la educación. Básicamente hay tres responsabilidades importantes. Primero, estudiar la realidad educativa en todas sus dimensiones. Segundo, garantizar el derecho a la educación, y como tercer punto tenemos la formulación de políticas de Estado referentes a la educación, la parte legislativa. Sin embargo, pues es importante preguntarse si actualmente ese Estado está cumpliendo con las funciones o con estas funciones que se le asignan o que le corresponden al Estado dentro de la educación. Entonces, para esta pregunta, el profe Diego Patiño muy amablemente nos va a ilustrar sobre esta pregunta y cómo el Estado si cumple o no cumple con estas funciones. Bien, primero, pues muchas gracias, profe Dalila, por la invitación a este espacio para hablar de un tema que es apasionante, igualmente interesante, pero también un poco delicado, porque tiene que ver con justamente una de las funciones sustanciales del Estado, que es la educación. Mi nombre es Diego Patiño Pereira, docente rural del municipio de Los Andes. Con respecto a la pregunta que me formula profe Dalila, pues es importante conocer primero que el Estado actualmente se ha dedicado a tres cosas fundamentales, ¿no? Una, a administrar el capital, es decir, a distribuir el dinero que recauda a los diferentes órganos que lo componen, municipalidades, departamentos, e instituciones, y entre esas instituciones el sistema educativo. Por otro, a regular o a normatizar a través de leyes, decretos que se establecen desde un órgano bastante interesante que es el legislativo, precisamente para administrar esos recursos o esos dineros que el Estado maneja. Y como tercer punto, a gestionar o a realizar tareas de gestión estratégica, entendiendo la gestión estratégica como esas relaciones que el Estado hace con otros estados o con organismos internacionales particularmente. En ese orden de ideas se supone que dentro de estas gestiones que hace el Estado, desarrolla los puntos que usted anteriormente había señalado, ¿no? Uno, el que corresponde al estudio de la realidad nacional. Segundo, a garantizar el derecho a la educación. Y tercero, a formular políticas públicas, estatales, y dentro de esas las políticas educativas. Pero también, por otra parte, es importante recordar que el Estado no puede responder de manera solitaria a estas funciones que tiene, ¿no? De tal manera que en este, digamos, tren, en este tren que es el Estado y donde todos viajamos, se deben incluir las instituciones educativas, y dentro de están incluidas y forma parte fundamental la sociedad civil, ¿sí?
Sociedad civil que tiene varias funciones. Una, la de velar por esos recursos, la de ser veedor de esas políticas públicas educativas que el Estado a bien tiene desarrollar en los diferentes territorios. Es una de la sociedad civil por su parte debe ser, lo señalaba, ¿no?, como veedora del cumplimiento de esas políticas en los territorios y de la calidad de la misma, ¿no? Y al mismo tiempo tiene la responsabilidad de acatar y utilizar los planes y los proyectos educativos. Es en términos de sociedad civil. Analizándolo de una manera más micro, más pequeña, las instituciones educativas, por su parte, tienen la responsabilidad de formar a la ciudadanía a nivel científico, político, ético y cultural, y ser crítico de las iniciativas. En ese orden macro-micro es fundamental que nosotros nos preguntemos cómo influyen las decisiones gubernamentales en el sistema educativo para darle un poco de forma a esa relación Estado-educación. Y para ello nos acompaña dos profesores, dos colegas. Una de ellas es la docente Alba Oliva Bravo Ortiz y el profesor José Manuel Delgado Ordóñez, quienes nos van a ilustrar al respecto. Muchísimas gracias, profe Diego. A usted, muy muchas amable. gracias. Y gracias, Diego, gracias, Dalila. Qué bonito encontrarnos a través de este medio desde la distancia. Ustedes desde el suroccidente y con José Manuel desde el nororiente del departamento de Nariño. Para responder a la pregunta voy a precisar en dos ejemplos de políticas educativas en Colombia. Hablemos de Escuela Nueva. Escuela Nueva es una política que estableció el gobierno desde los años 1970, diseñada para atención de población netamente rural. Esta metodología está diseñada para estas escuelas que se encuentran en zona rural, alejada. Son escuelas que nosotros conocemos como las escuelas unitarias o como las escuelas multigrado. En ellas sabemos que hay un solo docente para atender todos los grados, desde preescolar a quinto de primaria. El docente debe asumir todas las asignaturas de la escuela. Las ventajas de esta política es que desarrolla en los estudiantes habilidades de trabajo colaborativo, de autonomía, de experimentación, de libertad, porque se basa en el desarrollo de guías didácticas que posibilitan el aprendizaje activo. Dicen algunos críticos que este modelo se estableció para un contexto rural en condiciones de tranquilidad, de armonía, sin conflictos, pero sabemos que la realidad de nuestro departamento y de nuestro país es totalmente diferente. Otro ejemplo de política pública es el tema de la educación inclusiva. La educación inclusiva se diseñó para atender a ciertos grupos poblacionales. Aparecen entonces las necesidades educativas especiales, las necesidades educativas diversas, y estamos en la obligación, instituciones y docentes, de atender a estos grupos. Aparecen grupos, o mejor, llegan a nuestras instituciones grupos en situación de discapacidad, con talentos excepcionales, grupos étnicos, raizales, afro, palenqueros, grupos desmovilizados, víctimas, habitantes de frontera. En estas condiciones, los docentes tuvimos que adoptar nuevas estrategias, cambiar metodologías, cambiar nuestro currículo o hacer adaptaciones para poder adecuarnos a la atención de estos grupos. Las instituciones también tuvieron que hacer inclusive adaptaciones de infraestructura para facilitar el acceso. Hoy se habla de barreras del aprendizaje.
Cualquiera que sea la denominación que se tenga, estamos obligados a atender a estos grupos. Afortunadamente, a través de los años, el gobierno ha ido implementando algunas herramientas o dándonos algunas herramientas para favorecer el aprendizaje a estas personas. Por ejemplo, tenemos en muchas instituciones ya lo que son los intérpretes, tenemos los modelos lingüísticos, nos han llevado a aprender lenguaje de señas y contamos actualmente también con docentes de apoyo. Bueno, yo creo que esta es una pequeña ilustración de estas políticas públicas educativas que las dejo a consideración de la audiencia para que cada quien analicemos y evaluemos el verdadero impacto. Sigue José Manuel con el tema que estamos tratando en este momento. Muchas gracias, Alba Oliva. Soy José Manuel Delgado Ordóñez, soy docente de la Institución Educativa Agropecuaria Inga de Aponte en el municipio del Tablón de Gómez. Es un gusto podernos encontrar a través de estas herramientas con Diego, con Dalila y también con Alba Oliva, tratando un tema tan bonito y tan importante que nos atañe a nosotros como docentes. Yo quiero agregar a este conversatorio los desafíos que debe enfrentar el Estado para formular una buena política pública educativa. Nos encontramos que un primer desafío es el que tiene que ver con la desigualdad y las brechas educativas. Esto se refiere a las diferencias que hay muy marcadas entre las instituciones que se encuentran en la parte rural y las que están en los centros poblados, en la parte urbana. Asimismo, un desafío que implica bastante atención es el financiamiento insuficiente que los gobiernos aportan para las instituciones, agravado constantemente por muchos recortes en el desarrollo de los años lectivos. La calidad educativa en lo que tiene que ver con la preparación de los docentes. En las zonas rurales, muchos docentes no están preparados para dictar las áreas como tiene que ser. Entonces, eso también incide a la hora de exigir calidad educativa y también incide en la oferta laboral cuando los muchachos salen a la educación superior para buscar su realización. Falta de engranaje en los diferentes niveles educativos, de primaria, secundaria y educación superior. No hay un acuerdo, sería muy bueno que exista un acuerdo para el manejo de las temáticas para que los muchachos entren a la educación superior con una decisión total que les va a facilitar su realización personal. La pandemia pasada nos hizo notar que no estamos preparados en cuanto al manejo de la tecnología informática. Ese es otro de los puntos que se tiene que ver. Y aún, a pesar de que asumimos ese desafío, aún la brecha continúa tanto en el estudiantado como en docentes a la hora de tomar las herramientas informáticas para llevarlas al aula y facilitar de esta forma las fórmulas de enseñanza-aprendizaje. Violencia y desplazamiento. A pesar de que la violencia ha menguado considerablemente en nuestro país, aún hay muchos sitios en que los estudiantes, los niños, los jóvenes se miran afectados por este fenómeno. A la hora de formular una política, el gobierno debe tener en cuenta cómo proteger a estos muchachos para que no vayan a tener inconvenientes o para que puedan continuar con los estudios en cualquiera de los niveles. Gobernanza y participación. Es muy raro mirar a un gobierno que permita participar al pueblo a la hora de formular una política pública educativa. Este gobierno ha hecho una invitación al magisterio colombiano para que aportemos con ideas para hacer una buena formulación en lo que respecta a este tema. Evaluación y seguimiento. No disponemos de un buen sistema para hacer un buen seguimiento a las políticas que se están implementando en este momento. Entonces, si no tenemos un buen sistema, no vamos a encontrar buenos resultados para corregir las fallas, para subrayar los aciertos. Innovación y experimentación. También el presupuesto que se asigna a estas necesidades es precario. Y por otro lado, no tenemos cultura de innovación. Es triste decirlo, pero así es.
Y por último, está lo que tiene que ver con corrupción y falta de transparencia. Desafortunadamente en Colombia la corrupción ha permeado todas las esferas, todos los campos, y el campo educativo no ha sido la excepción. Y los corruptos que entran a participar en esta cadena hacen que los recursos no lleguen donde tienen que llegar, al campo, por ejemplo. Entonces, por ahora dejo allí. Esto es algunos aspectos que se tienen que tener en cuenta a la hora de hacer una formulación de una política pública que tenga que ver con educación. Bueno, como para concluir el tema, podemos decir que es el Estado el garante del derecho a la educación en un país, que es el Estado quien debe propender para que la educación llegue a las clases más vulnerables, que somos la mayoría. Y la ciudadanía ejerce un papel fundamental como veedor en estas políticas de Estado. Queridos docentes, queridos directivos, agentes educativos, los invito a continuar con nuestra labor de transformar nuestra sociedad con equidad y justicia. Gracias, José Manuel, Dalila, Diego, por compartir este agradable espacio.